Bien, mis queridos amigos, por aquí me aparece un comentario que dice, la iglesia es un negocio. Bueno, yo le respondo a este usuario, me encantaría que te dediques a evangelizar, ábrete un local y evangeliza sin cobrar un peso. Y te vas a dar cuenta cuánto te cuesta mantener un local con todo lo necesario, más o menos para unas 500 personas por lo menos. Muchos lo hacen por negocio, es verdad, pero no todos. Y quiero también, pues de alguna manera, decir a este usuario, honestamente, mis queridos amigos, honestamente, todo en esta vida es un negocio. Todo, absolutamente todo. El dinero es el que mueve al mundo, aunque muchísimas personas todavía no logren comprender o aceptar esta realidad. Tú vas al cine, tienes que pagar. Tú vas al fútbol, tienes que comprar una boleta. Tú vas a algún otro lugar a divertirte, a distraerte, tienes que pagar. Tú quieres tener una buena salud, tienes que pagar. Tienes que movilizarte, utilizar un transporte, tienes que pagar. Y si tienes tu propio vehículo, tienes que pagar impuestos. Y si tienes tu propia casa, tienes que pagar alguna rentabilidad trimestral, etcétera, etcétera, etcétera. Todo en esta vida es un negocio. Y hoy en día los gobiernos también le están cobrando impuestos a las iglesias. Entonces, ¿qué nos diría San Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 6? Definitivamente la fe es un muy buen negocio, pero le basta a cada persona contentarse con lo justo para vivir. Cuando Jesús estaba evangelizando, mi querido hermano, pues él también recibía dinero, porque había personas que le traían ofrendas. ¿Qué hacía Jesús? Repartía entre los pobres. A mí me encantaría que ustedes entren también de nuevo a internet, no me paren bolas a mí, y le pongan a ChatGPT o a DeepSeek cuántas instituciones a nivel mundial son sostenidas por la Iglesia Católica. ¿Cuántas obras de caridad, orfanatos y hospitales ayuda a sostener la Iglesia Católica? Hay personas que ganan dinero, muchísimo, muchísimo dinero. La NASCAR, los moteles, qué sé yo. ¿Y cuántos de ustedes van a criticar a estas entidades por el dinero que ganan y cuánto invierten ellos en obras sociales? Seguramente habrán algunos que otros, pero definitivamente, mis queridos amigos, en este mundo, todo, absolutamente todo es dinero. Entonces no nos pongamos a criticar. ¿Por qué? Porque el sostenimiento de un templo requiere de sus gastos. Yo he ido al templo, a veces he recogido ofrenda y en una Eucaristía, un día como hoy, en un templo para 300 personas, al cual acuden a la Eucaristía de 6 de la tarde 15 o 20 personas, va usted a mirar la ofrenda y no se recogen ni siquiera 50,000 pesos. Si hablamos en dólares, estamos hablando de alrededor de $10 en una iglesia, hoy en día. Entonces, queridos amigos, sí, efectivamente en la iglesia hay muchísimas riquezas, pero es porque la iglesia tiene propiedades que se consiguen y se edifican con la ayuda de los fieles, pero que la iglesia no puede decir, voy a vender esta iglesia, este templo, esta construcción y me voy y tal cosa. Eso no se puede hacer. Entonces, queridos amigos, qué bueno que nosotros podamos entender que la iglesia también pide el diezmo, pero el diezmo de la iglesia es una vez al año y equivale a un día de salario al año, a un día laboral. Si tú te ganas $10 en un día,
Por ejemplo, en el caso de Colombia, que está más o menos en ese promedio, 30, 35, etcétera, 35.000 pesos equivalen a $10 más o menos, casi. Entonces, ese sería el diezmo. Y, ojo, que a nosotros los sacerdotes no nos están tallando. A ver, ya pagó el diezmo, ya pagó el diezmo, ya pagó el diezmo. No, lo que hace la iglesia es quienes quieren llevar los sobres voluntariamente y dar un aporte para la iglesia. Y esta campaña se hace año tras año entre junio y agosto de cada año. Y la gente lleva su sobre voluntariamente. No es como en muchas iglesias no católicas donde hay pastores que incluso se atreven a decir, si quieres tu milagro tienes que ser generoso y tienes que pactar con Dios y tienes que diezmar, porque si no estás diezmando le estás robando a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y fuera de eso, el diezmo de los pastores hoy en día, de muchos pastores, es del 10% de lo que ganas al mes. Al mes. Ahora, si tú le preguntas a ChatGPT, nuevamente, volvamos al tema, o a DeepSeek, cómo era el tema del diezmo en el Antiguo Testamento, sabrás que no era un diezmo de dinero, sino de las primicias del campo, de lo que se producía en la tierra o de los animales que habían, queridos hermanos. Entonces, definitivamente hay cosas que no están bien, pero el mundo se mueve con el dinero. Tienes que pagar internet, tienes que pagar servicios, tienes que mercar. Y tú ve al supermercado, aleluya, gloria a Dios, a ver si te dejan con eso mercar para el mes o para la semana. En absoluto, mis queridos hermanos. Entonces sí, definitivamente la iglesia es un negocio, pero la iglesia católica es una iglesia que no exige. Quien da ofrenda, la da porque quiere. Y los sacerdotes no están amenazando a las personas porque no compraron, porque no ayudaron, porque no mandaron a celebrar una misa. Nada. A nadie se le está obligando a dar un peso. Hay personas que han pasado años por la iglesia sin dar un solo centavo. Y la iglesia o el cura no está ahí encima diciéndole, te vas a condenar porque le estás robando a Dios. La iglesia no hace eso, mis queridos hermanos. Mientras que ustedes han visto, busquen en YouTube, pastores que piden descaradamente el diezmo. Incluso por ahí hay una pastora, bonita ella, que dice, se pone un billete en el oído y vamos a escuchar lo que dicen los billetes. Porque, en fin, etcétera. O sea, unas cosas, perdónenme la expresión. Resuciten a la pastora con el diezmo. Ese está mejor. Y son cosas que ustedes pueden ver en internet. Les recuerdo, vayan ustedes a una iglesia, no den ofrenda, no den diezmo, no manden a celebrar una Eucaristía, no den un centavo. Y el cura no les está atosigando, ni reclamando, ni pidiendo. Y cuando el cura ofrece algo, es voluntario para quien quiera participar de esa actividad. Entonces sí, en definitiva, mis amados hermanos, la fe es un negocio para quienes se contentan con lo que reciben en justicia. Y Jesús dice, el obrero merece su salario, etcétera, etcétera. Pero cuidémonos de estar hablando mal de la iglesia como tal. Si hay algún sacerdote que está haciendo las cosas mal y está consiguiendo carro, finca, casa, de todo, a costillas de la gente, pues él le tendrá que dar cuentas a Dios por lo que está haciendo. Pero que definitivamente la Iglesia Católica no exige por ningún lado ningún tipo de dinero a nadie. Pero antes de irme quiero decirles una cosa. Para aquellos que andan diciendo también por ahí muchas veces que si la iglesia vendiera todas sus riquezas y repartiera el dinero entre los pobres se acabaría el hambre y la pobreza en el mundo. Queridos hermanos, si la iglesia vendiera todo lo que tiene, habría mucha gente que, uno, no pagaría lo que las cosas valen. Dos, quienes asistirían para pedir ayuda
no son exclusivamente las personas que están en verdadera necesidad, porque ya nos ha pasado en una parroquia que hay personas que van a pedir un mercado que no tienen verdadera necesidad, etcétera, etcétera. Y además porque la iglesia tampoco tiene por qué resolver los problemas que no ha creado. ¿Quiénes son los que están creando todos estos problemas de desigualdad, de injusticia? Una élite mundial que está haciendo las cosas como no debe hacerse, porque tiene que tener ese control sobre la gente para que la gente trabaje. Y si no, respóndanme esta pregunta. Si tú tuvieras todo, ¿tú trabajarías? Si tú tuvieras todo a la mano, ¿trabajarías? ¿Quién habría manejando un bus? No creo que haya muchas personas en un turno de 12 horas en un bus, porque sí, porque me gusta, porque me agrada, ni tampoco personas recogiendo basura por toda una ciudad, porque sí, qué rico recoger basuras. Les aseguro que muchísimas personas no harían absolutamente nada si no fuera por el hecho de que nos controlan de esa forma para que nos motivemos a hacer algo. Aunque sí hay personas, unas que otras, muy pocas, que definitivamente sirven y servirían con amor y hasta recogerían y botarían basura con amor por cuidar el planeta. Pero de eso, mis queridos hermanos, 2 en 1.000.000, podríamos decirlo así. Entonces, hermanos, reflexionemos, no seamos tan ligeros para hablar imprudentemente. Un abrazo para ustedes, Dios los bendiga.